una vez más compartiendo con ustedes temas tan interesantes que podemos profundizar en la palabra de Dios. La gente quiere escuchar muchas cosas del mundo y muchos mensajes emotivos que tocan nuestras emociones. Pero yo quiero decirte que vamos a estudiar un tema sumamente interesante, principalmente en la fecha que ya se acerca, que es el mundo celebra supuestamente el nacimiento de Jesús. Pero revela la palabra el mes que nació Jesús. Quiero que lo compartamos porque la palabra sí lo revela. No hay un versículo que diga, este mes fue el mes que nació Jesús. No existe. Porque a Dios le gusta que nosotros escudriñemos. ¿Y qué significa escudriñar? Revolcar, escarbar, profundizar. Eso significa escudriñar. El Señor un día le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Por eso la escudriñan. Y es cierto. Jesús en una ocasión dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no como alguien me contó, no como alguien me enseñó, sino como dicen las escrituras. Por eso es bueno entender la raíz de todo, conocer por qué celebramos algo, tener el entendimiento, el conocimiento de por qué lo celebramos. Por eso me gusta compartir estos temas contigo. Revela la palabra el mes que nació Jesús. Veamos. Ojalá que tengas tu Biblia en mano y cuando escuches este video, cuando lo veas, escudriña la palabra de Dios, a ver si es cierto lo que yo estoy contando. 3 acontecimientos importantes que debemos observar en la Biblia para llegar al mes que nació Jesús. Vamos a escudriñar. Son 3 acontecimientos. 1, el sacerdocio levítico. Recuerden que la tribu de Israel, que era Jacob, tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, cada uno fue una tribu, fue un pueblo. De esos 12, había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, que fue escogida para el sacerdocio en el pueblo de Israel. Esos sacerdotes tenían que oficiar en el templo una quincena por año. Cuando ellos terminaban esa quincena, sus descendientes, cuando ellos se morían, sus descendientes heredaban esa quincena. Por ejemplo, el sacerdote Abías le tocaba oficiar en la 8ª quincena del año. Si él moría, sus descendientes la heredaban. Y déjame decirte que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, heredó la 8ª quincena de Abías. Vamos a verlo ahorita. Primer acontecimiento, sacerdocio levítico. Segundo acontecimiento, nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesús. Y tercer punto que debemos saber, el calendario hebreo. Hay 2 tipos de calendarios en esta tierra. El calendario hebreo, el del pueblo de Israel, que es el calendario lunar. Y este calendario inicia en abril, últimos días de marzo, primeros días de abril, y es un calendario lunar. El calendario gregoriano, que es el nuestro, inicia el 1 de diciembre y termina el 31 de diciembre. Son 3 puntos importantes para entender el mes que nació Jesús. Por favor, no diga que no importa saber. ¿Cuántos predicadores he escuchado? ¿Qué importa saber? No, es que si la Biblia lo dice, tenemos que saberlo. Y se importa. Y ya yo voy a explicar estos puntos importantes. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 10, nos cuenta que los sacerdotes del pueblo de Israel eran distribuidos por quincena para oficiar en el templo. Léelo. Primer libro de Crónicas 24, 1 al 10. Cada sacerdote debía permanecer 15 días en el templo. No iban a su casa. Y esta quincena la heredaban sus descendientes. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías para comunicarle que Elizabeth, su esposa, quedaría embarazada en su vejez,
Zacarías estaba oficiando en el templo según la quincena que le correspondía y la había heredado de Abías. Por eso dice la palabra en Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. En el libro de Primera de Crónicas 24:10 dice que Abías oficiaba en la octava quincena. Y según el calendario hebreo, la octava quincena le corresponde al mes de Tamuz. En nuestro calendario gregoriano corresponde a julio. Qué interesante, ¿verdad? Corresponde a julio. Zacarías había heredado de Abías la primera quincena del mes de julio en nuestro calendario gregoriano, o del mes de Tamuz en el calendario hebreo. En Lucas capítulo 1, 23 al 24 dice: y cumplidos los días del ministerio de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. O sea, Zacarías ofició la primera quincena de julio y en la segunda quincena de julio Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista. Pon mucha atención y sígueme, no te distraigas. Podemos notar que Juan el Bautista fue concebido en la segunda quincena del mes de julio. Contando 9 meses de gestación, Juan nace en el primer mes del año hebreo llamado Nisan, que es mes de abril. Esther capítulo 3 versículo 7 dice que el primer mes del año en Israel se llama Nisan. En nuestro calendario corresponde a abril. La escritura dice que María concibe a Jesús 6 meses después de la concepción de Juan, porque en Lucas 1:36 el ángel dice: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Cuando María concibe a Jesús, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Eso lo dice el ángel, y él no miente, porque es el ángel de Dios quien le anuncia a María que Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y María en ese momento concibe a Jesús. Quiere decir que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Todo esto tiene un propósito. Lo que pasa es que ahorita queremos descubrir el mes que nació Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Qué lindo. A mí me apasiona escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, repito, el ángel en Lucas 1:36 le dice a María: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Mirando el calendario hebreo, María concibe a Jesús en el mes de Tebet, que corresponde a enero, porque en enero, julio a enero, Elizabeth tenía 6 meses. Entonces, si ese es el 6º mes para ella, María concibe en enero. Ay, qué interesante. Si contamos 9 meses de enero, porque la Virgen María tuvo a Jesús una gestación normal de 9 meses. La palabra dice que el niño abrió el vientre de María y este niño hasta fue presentado al Señor en el templo. Si contamos 9 meses de embarazo de María, llegamos al mes hebreo llamado Tisri o Etanín, o sea, principios de octubre en nuestro calendario gregoriano, principios de octubre. Esto quiere decir que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, para el pueblo de Israel. Y no nació en diciembre, sino en el mes de octubre. La palabra del Señor dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Este significado fue revelado a José. ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál es la importancia? Sí, yo sé que usted sabe. Pero escuche esto. Este significado fue revelado a José, el carpintero de Nazaret, en sueños por el ángel del Señor. Pues este varón, antes que se juntase con su esposa María, halló que ella estaba encinta, hecho que lo empujaba a dejarla secretamente, pues la amaba
él no la quería dañar. Pero el ángel le dijo en sueños esta gran noticia: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto está en Mateo 1, 18 al 20. Y la revelación de la Navidad, del nacimiento de Jesús, no se hace esperar. El ángel del Señor le anuncia a José palabras que el hombre de hoy debería tener bien presentes. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Pero, ¿es esto lo que el mundo celebra en la época decembrina? Porque el único motivo para que el cristiano haga fiesta, tenga su mayor gratitud hacia Dios y se regocije con su familia, vecinos, compañeros de trabajo, escuela, amigos, es este: Él salvará al mundo de sus pecados. Si al Espíritu Santo le pareció importante revelar este acontecimiento del mes en que nació Jesús y cuál es el motivo por el cual debemos de celebrar, no debemos de pasarlo desapercibido, amados, amigos. Somos hijos del verdadero Dios. Debemos conocer lo que el Espíritu Santo desea que entendamos, porque la Biblia dice: Timoteo se escribió para instruirnos, para corregirnos. Dios, desde el principio de la creación, escogió un pueblo que fuera diferente a los demás, pero el mundo se metió a la iglesia y la iglesia se metió al mundo. Dios quiso que un pueblo fuera diferente, por eso le dio leyes y mandamientos, y nos escoge a nosotros también, que tuviera conocimiento de su voluntad y así la hiciera, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto nació Jesús. Yo no digo que sea pecado. Tenemos un buen amigo que siempre nos invita a los 24 de diciembre a irnos a comer su carne asada, sus chicharrones, su carne de ovejo. Siempre nos invita. Tenemos otro buen amigo, el doctor Guzmán, que él siempre nos toma en cuenta con su esposa para hacer celebraciones. Hagámosla, pero le estamos comunicando a nuestros hijos, le estamos comunicando a nuestros familiares lo que ellos no saben, que estamos celebrando que Jesús nació porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y oiga lo que dice: a su pueblo, no a nadie más, a su pueblo de sus pecados. ¿Es eso lo que estamos comunicando en las fiestas verdaderamente? ¿Es eso lo que estamos comunicando? Comuníquelo. Dígale: Señor, ahora yo entiendo por qué naciste. Abro la puerta de mi corazón, te confieso con mi boca y creo que tú viniste a salvarme de mis pecados. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Creo que tú naciste, moriste en esa cruz, derramaste hasta la última gota de sangre por mí. Al tercer día, el Espíritu Santo te levantó entre los muertos. Y hoy estás sentado a la derecha del Padre con toda tu gloria, intercediendo por mí. Yo te recibo y creo y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Voy a celebrar tu nacimiento anunciando que tú naciste como el ángel le dijo a José, porque tú salvarás a un pueblo de sus pecados. Dios te bendiga y guarde y haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. No se te olvide, debemos de creer como dicen las Escrituras, no como nadie nos enseñó. Dios te bendiga.